Buenas tardes, amigas y amigos. En primer lugar, pues gracias al Club de Amigos de la UNESCO por acoger esta presentación. Y en segundo lugar, pues palabras de reconocimiento y agradecimiento para la Sauceda, la Casa de la Memoria de Jimena de la Frontera, por el esfuerzo que han hecho para que sea una realidad la edición de la Remonarquía Española de Jesús Infante. Quiero decir unas palabras, sobre todo en relación al autor, que para los más mayores está asociado a un libro, está asociado a la editorial Rodi Ibérico, en fin, a un libro de la Santa Mafia, y a una trayectoria pues como activista fundamentalmente del anticlericalismo, del periodismo de investigación y denuncia de la corrupción. Eso fundamentalmente fue su trayectoria a lo largo de los años. Es difícil separar lo personal de lo que es un poco más público, y bueno, como estamos entre amigos, pues me referiré pues a mi conocimiento de Jesús Infante, y para eso pues me tengo que remontar pues nada menos que a la primavera de 1984, cuando coincidimos en un semanario que veía la luz entonces, un semanario, El Cocodrilo, satírico, y que pretendía, pues desde la perspectiva del humor, realizar en España pues una suerte de réplica de lo que en Francia pues era y es todavía Le Canard Enchaîné, es decir, una revista satírica, pero con una parte importante de investigación periodística y de denuncia de la corrupción, gobierne quien gobierne. Jesús había trabajado precisamente en Le Canard Enchaîné. Como verán en el libro, la portada es de Andrés Vázquez de Sola. Andrés Vázquez de Sola fue el primer director del Cocodrilo, que también antes de esos años, pues había trabajado en Le Canard Enchaîné como humorista, como dibujante en definitiva. Esta portada es suya, y fue el primer director que tuvo aquella revista que pretendía abrirse un hueco. Incluso el formato, el número de páginas, pues era muy parecido. Sí hay que decir que la concepción primigenia del Cocodrilo se le debe fundamentalmente a estos dos personajes, además paisanos entre sí, los dos gaditanos, Jesús Infante y nuestro amigo Andrés Vázquez de Sola. Bueno, pues contamos con un abanico bastante importante de humoristas, prácticamente de casi todas las tendencias, de izquierdas, de derechas, y con esa parte también de denuncia de la corrupción. Estamos hablando de que cuando sale el Cocodrilo, en 1984, apenas había dado sus primeros pasos el gobierno de Felipe González, después de las elecciones generales de 1982, pero ya la corrupción había aflorado, y bastante, en particular en los ayuntamientos de izquierdas, de Madrid, en fin, y a lo largo y ancho de España. Entonces, bueno, por otra parte, desde el primer momento tampoco se engañaba a nadie. El primer ministro de Economía de aquel gobierno de Felipe González, Miguel Boyer, pues inmediatamente pues, apuntó a un programa neoliberal en lo económico, y a toda una serie de liquidación de lo que quedaba de empresas estatales. Enseguida se fue a liquidar el INI, se liquidó también, fue la época de la incautación de Rumasa, y enseguida pues empezó
empezó pronto una contestación social que reflejaba, en definitiva, eso que años después reflejó muy bien la película de Fernando León de Aranoa, de Los lunes al sol, aquella cruda y cruel reconversión industrial que dejó a miles y miles de personas directamente en la calle. Y bueno, pues el Cocodrilo trataba de reflejar todo eso con el modelo francés y desde la perspectiva de la sátira, pues denunciar. Lo que no contábamos era que la clase política española, la de entonces y la de ahora, pues la verdad que tenía poco sentido del humor, y enseguida nos llovieron las querellas y todo tipo. Yo recuerdo un juez que secuestró varias ediciones y nos llegó a procesar, un tal Carlos Díbar, que no se recordarán que luego llegó a presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial. Por entonces este señor estaba en la Audiencia Nacional, muy obediente a los dictados del gobierno, y nos secuestró varias ediciones, todo esto y tal, y todo porque en 1900, en particular, hubo un serial que sacamos en 1985. Se cumplían los 10 años de la monarquía española, la reinstaurada o refundada, tal y como cuenta muy bien en este libro Jesús Infante. Pues se cumplían 10 años, y entonces pues sacamos una serie de 10 años de Borboniez, se llamaba, desde la clave del humor. Bueno, pues contábamos las andanzas de los Borbones, ¿no? Desde el siglo XIX, la falsa licencia de la reina castiza, en fin, toda la corrupción, las dos regentes, las dos Cristinas, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquellos números fueron, ya digo, por mandato o autos o resoluciones del juez Díbar, aquellos números fueron secuestrados y llegó a haber autos de procesamiento. Entonces, bueno, la contestación, porque ya nos tuvimos que meter en el ámbito judicial. En ese momento creo recordar, no sé si Jesús estaba allá, pero bueno, en definitiva seguíamos un poco la impronta, el semanario marcada por Andrés Vázquez de Sola y por Jesús Infante, en definitiva. Y recuerdo que aquel sumario, pues finalmente pues lo fueron arrinconando una vez que hicimos un listado de testigos, ¿no? Para el juez. Proponíamos prácticamente a todos los académicos y catedráticos de historia contemporánea, para dijeran, en fin, que aseverasen o no si era cierto lo que contábamos de la historia de los Borbones. En fin, ese era un poco el contexto en el que nos movíamos. En otro botín también, aparte de Rumasa, lo repartieron entre amigos y que estuvimos denunciándolo en el Cocodrilo, fue pues todo lo referente a la venta, en algunos casos en subasta y a bajo precio, de todo lo que era la cadena de prensa del movimiento, con edificios incluidos. En fin, recordarán algunos, los más mayores, pues yo que sé, La Riva, el Diario Hierro, en fin, el Levante, etcétera, etcétera, a través de prácticamente en todas las, no había capital de provincia o ciudad importante que no hubiera un periódico de la prensa del movimiento, y aquellos, pues en fin, se hizo en plan de amiguetes. En aquellos años, simultaneándolo con el Cocodrilo, antes y después, Jesús publicaba normalmente reportajes de periodismo de investigación en la revista Interview, y estuvo haciendo seguimiento de algunos escándalos importantes. Él ya había publicado en su día, estando en París, había publicado sobre el caso Matesa, uno de los últimos escándalos del franquismo, y luego ya en Democracia pues tuvimos el escándalo del aceite de colza, y ese tema pues lo trabajó de la manera que trabajaba Jesús, haciendo acopio de centenares de, yo qué sé, de documentos, cajas enormes, o sea, yendo pues consultando con todo tipo de químicos, de analistas, en fin, o sea, iba al fondo de los temas como periodista. Era un periodista
investigación, la verdad que excepcional. Lo que digo que marcó una impronta en aquel semanario. Él estaba convencido de que íbamos a tener una complicidad. En particular, había mucha gente de su generación que habían llegado a altos cargos. Me acuerdo que él llamaba sin problema, llamaba a amigos suyos que eran secretarios de Estado, en fin, gente de su generación que, bueno, pues ocupaban cargos, pero que en algunos casos tenían mala conciencia. Y bueno, pues nos mandaban de manera anónima, en algunos casos, pues algunos temas un poco edificantes, ¿no? Como también, pues, recuerdo, empezamos a publicar también una serie de crítica literaria, y también de manera anónima. Incluso había algunos académicos que nos mandaban notas, decían, no, tenéis razón en esto porque este es un impresentable, en fin, este tipo de cosas, pero todo eso de manera anónima. Es decir, la sátira permite ese tipo de periodismo. Bien, creo que en eso, en fin, fuimos un poco, o ese cocodrilo, fundado fundamentalmente, como decía, por Jesús y por Andrés Vázquez de Sola, pues fue pionero en aquel periodismo de denuncia, de sátira. No llegó a consolidarse. Ese fue una espina. Cocodrilo finalmente pues cierra como en el año 87, por, en fin, falta de lectores, de financiación, pero Jesús Infante estuvo prácticamente a lo largo de los años siguientes, no paraba de estar dándole vueltas a la idea de volver a poner en marcha un semanario satírico. La verdad que no, siempre contaba conmigo para todo este tipo de proyectos. Más de una ocasión, pues cuando vivía en Barcelona, pues íbamos, pasábamos un tiempo juntos, y la verdad que no conseguimos ponerlo en marcha, y no ha habido, porque no hay nada parecido a lo que es Le Canard o lo que es Charlie Hebdo. No hay nada parecido en España, no ha sido posible. Yo no sé si por la falta de sentido del humor de políticos y demás, o en fin, o que no tenemos, o se ha perdido. Hubo una ruptura, yo creo, en el 39, que se rompió con, en fin, de prensa satírica, y que definitivamente parece que se rompió. A Jesús pues le debemos en aquella época la conformación de una plantilla. La verdad que en aquel momento pues era espectacular, y en algunos casos pues había que agradecer, porque eran profesionales, tanto los dibujantes como los que firmaban. En algunos casos, otros no firmaban, pues la verdad que de lujo. Y en algunos casos pues les costaba algún que otro disgusto, eso de que directamente le invitasen a marcharse de alguna otra publicación. Y teníamos pues en nuestras páginas, pues estaba desde Mingote, Sumer, Ramón, que venía de Triunfo, Zulet, Chumichume, Cabezas, Madrigal, Cuto, Serafín, José Julio, en fin, o algunos dibujantes de la casa, como era Santiago Almarza, una persona entrañable. Por mediación de Andrés Vázquez de Sola, pues llegaron también a colaborar algunos dibujantes de Le Canard Enseigné, en concreto Cardón, que era característico, unos dibujos que hacía, unas caricaturas de Mitterrand con unas escamas así como de cocodrilo, lo dibujaba siempre. Bien, también Jesús incorporó a algunos colaboradores, amigos suyos de otros tiempos, que también le dieron pues un toque pues también muy informal, muy desenfadado a aquella publicación, como fue el caso de Chicho Sánchez Frulosio o Isabel Escudero, que también se incorporaron al semanario. Eran los años de la movida, los años pero también la movida fue objeto de sátira y de crítica. Yo recuerdo que, en fin, entre los que escribían sobre aquello
estaba Santiago Amón, un crítico de arte pues muy bueno, muy combativo también, contra los desafueros en la materia, incluso del gobierno de Tierno Galván, en fin, y de algunas otras autoridades en materia de protección del patrimonio. Recuerdo que bueno, pues la frase de Santiago Amón decía, una vanguardia no puede ser subvencionada, que es esto de, en fin, que era lo que hacía el ayuntamiento en definitiva de Tierno Galván, que en fin, al que se le deben muchas cosas, pero bueno. Entonces, vamos avanzando en los años 80 y Jesús se nos marcha a Barcelona, estuvo unos años ahí tratando de, en fin, realizando algunas colaboraciones para prensa, y se instaló en un barrio donde por aquella época vivían toda esta gente de un movimiento muy interesante en lo que hace a publicaciones, en fin, que no se las puede catalogar directamente como satíricas, en fin, el cómic canalla, para entendernos, como eran el Víbora o Makoki. Pues todos estos dibujantes, algunos dibujantes o editores o escritores de esos periódicos vivían casi todos en aquellos barrios de Sant Cugat del Vallès, Valdoreis o La Floresta, que era donde vivía Jesús Infante. Bueno, fueron unos años tranquilos y con esa, en fin, con esa intención siempre de volver a refundar un periódico, una prensa, un semanario satírico. Ahí ya vienen los años 90 y vienen unos años también interesantes. Jesús había ido, sobre todo a raíz de sus investigaciones con lo del aceite de colza y todo esto, pues había ido extendiendo sus saberes, sus investigaciones hacia todos los temas agroalimentarios. Y finalmente la agencia EFE le hizo una propuesta y fue la de que fuese corresponsal en Bruselas en temas de economía fundamentalmente agroalimentaria. Era algo muy novedoso, no había en España ningún periodista de ese perfil, y ahí estuvo pues unos años donde prácticamente se dedicó a hacer esa labor, aunque siempre seguía, hablábamos en aquella época con bastante frecuencia, y él volvía siempre era en él casi obsesivo, ¿no?, lo de volver a refundar un semanario satírico. Pero bueno, volviendo a lo que comentaba, o sea, Jesús Infante, para los más, la gente que tenemos cierta edad, está asociado pues al libro de la Santa Mafia, la prodigiosa aventura del Opus Dei, génesis y desarrollo de la Santa Mafia. Ese fue su título, fue publicado por la editorial Rodi Ibérico en 1970. En 1970, pues Jesús Infante pues era un veinteañero, un joven silao que había tenido que marchar. Él estaba en España, estudiaba, entonces la carrera se llamaba Ciencias Políticas y Económicas, esa era la denominación de la carrera. Y entonces, pues después de una detención, en fin, una serie de problemas con el Tribunal de Orden Público, pues decidió marcharse refugiado, exilado a Francia, y en concreto a París. Y pues entre otros trabajos pues le surgió la posibilidad de trabajar para la editorial esta Rodi Ibérico, y finalmente pues dio a luz después de no sé el tiempo que tardó, pues igual tardó más de un año en confeccionar hacer todo este trabajo. Y la verdad que fue un auténtico, lo que se llamaría hoy un bestseller, porque aunque oficialmente el libro estaba prohibido en España, había una prohibición, incluso, bueno, pues si a una persona se le ocupaba ese libro, pues la policía se lo podía retirar, y aparte podría hasta ser sancionada por en fin, tener propaganda ilegal, en fin, no sé cómo lo considero. La verdad que aquel libro tuvo un efecto no solamente en ventas, se vendía, llegaba a España, se vendía en las trastiendas de algunas librerías, llegaba a través de viajantes que
comerciales, de librerías, en fin, la verdad que tuvo una... De hecho, la editorial Ruedo Ibérico, durante, pues, no sé, igual 3 o 4 años o más, tuvo su principal soporte económico en la venta, la distribución y venta de este libro. De manera que, y la convulsión que ocasionó en el seno del franquismo fue tremenda, porque era el momento en el que falangistas y tecnócratas opusdeístas pues estaban un poco a la greña por el ascenso imparable del Opus Dei como organización que iba controlando más y más poder en la estructura, en fin, la estructura de poder del franquismo, no solamente en lo que era el poder ejecutivo, sino en sectores de la judicatura, eso la verdad que sigue hasta hoy, el ejército, en fin, y todo tipo de, fundamentalmente sectores de poder económico. Esa era también una obsesión, no sé si el Opus Dei perseguía a Jesús Infante o Jesús Infante perseguía al Opus Dei. La verdad que le siguió la pista mucho, también en Francia, en Italia, en todas las ramificaciones, en particular económicas, y cómo esos tentáculos económicos del Opus Dei tenían su engarce con las viejas y las nuevas oligarquías económicas generadas en el franquismo de antes y después. Bueno, pues hay un episodio en el que también estuvo por así decirlo, en primera línea, que le costó vivirlo, vamos, le tocó vivirlo en primera línea, y fue la aparición de la Unión Militar Democrática. La Unión Militar Democrática, pues la verdad que fue una sorpresa, no solamente para los servicios de inteligencia franquistas, sino para prácticamente la oposición al franquismo, que no se enteraba, no tenían ni idea de lo que había en el seno de ese franquismo, en particular del ejército. Y entonces, pues bueno, pues yo creo que recordarán cómo se produjo esa detención de oficiales al hilo de 1975, y ahí se produce el encuentro, parece que se conocían de tiempos anteriores, entre Jesús Infante y José Ignacio Domínguez, un capitán del Ejército del Aire, de reactores, y que se encontraba de vacaciones y se encontró con que, en fin, detienen prácticamente a la mayor parte de la organización de la Unión Militar Democrática, y él, pues claro, no estaba la cosa para volver, y bueno, pues Jesús Infante se convirtió en el jefe de prensa de la Unión Militar Democrática en el exilio, y fue quien organizó pues en buena medida aquella rueda de prensa que tuvo un carácter, en fin, a la prensa internacional, que fue una sacudida, al menos en la prensa europea, el que un capitán del ejército en activo se siente detrás de una mesa y diga: soy capitán del ejército español, y bueno, pues encabezamos un movimiento, acababa de estar reciente el abril de 1974 de los claveles, en definitiva la revolución portuguesa, y aquello conmocionó al franquismo. Y eso, tanto eso como también todos los primeros pasos que se dieron para la restauración, por así decirlo, de la democracia en España, todas esas negociaciones se hacían en París, y en ese París, pues anterior a la muerte de Franco, pues se movía como pez en el agua Jesús Infante, y bueno, pues la verdad que esta parte no sé por qué, siempre con muchos proyectos y tal, no quiso llevarla a los papeles, pero tenía unas vivencias muy vivas, y cómo se habían producido aquellas renuncias a la ruptura, en definitiva, a la ruptura y a la apuesta por un régimen republicano, que era los presupuestos de prácticamente toda la oposición, y cómo se renunció a todo aquello. Y de aquello, en definitiva, y de aquellas vivencias y de todas cuestiones, de todas esas en fin, renuncias que se hicieron, en definitiva, de todo eso viene pues una serie también de investigaciones de Jesús
en lo que ha sido esta monarquía que se resiste siempre, o sea, siempre nos amenaza, siempre se marcha, pero luego vuelve esta monarquía de los Borbones. Y bueno, pues de ahí yo creo, de todas aquellas vivencias, yo creo que en parte nace el libro este de Monarquía. No sé cómo estamos de tiempo, voy a ir acabando, pero bueno, la verdad es que lo de la Unión Militar Democrática tiene su miga. Yo creo que porque se aplicó, ahora que estos días se ha estado hablando y se va a seguir hablando durante mucho tiempo de la amnistía, pues en fin, aquella amnistía pues resulta que no les llegó a la Unión Militar Democrática. No fueron en aquellos años, después de la muerte de Franco, pues la amnistía pues supuso la reincorporación de trabajadores, fundamentalmente, que habían sido expulsados de sus puestos de trabajo, incluso personas que habían sido expulsadas en 1939, funcionarios y todo esto, en fin, bueno, pues pudieron volver o por lo menos cobrar una pensión. Pero hubo una cerrazón que la aceptó, esa cerrazón por parte del ejército, en fin, el ejército con algunas otras instancias, a la readmisión de los militares procesados, encarcelados, finalmente puestos en libertad de la Unión Militar Democrática. Ya cuando se les, en fin, pasados ya muchos años, dijeron que se les aplicaba entonces, pero ya cuando ninguno de ellos pues prácticamente estaba en edad de mandar tropas. En definitiva, ese veto se consolidó y permaneció, y es una de las cosas que a Jesús le había dolido personalmente mucho, dentro de esas otras muchas renuncias, ¿no?, que se habían hecho. Bien. Sí, he citado de nuestro personaje, Jesús Infante, por hablar un poco más en lo personal. Venía de una familia de la burguesía gaditana, burguesía liberal, de padre y de tío, médicos liberales, y emparentados con el fundador del nacionalismo andaluz, con Blas Infante. En el caso de Jesús, pues hubo un cambio en el registro civil, en lo que es la I, para hacerlo un poco más singular, pero el tronco es el mismo, de Blas Infante. Hay un parentesco directo. De su padre y de su tío, él conservaba una documentación, que esa era también otra de sus proyectos, que no llegó a cuajar. Una cosilla tenemos. El de la mano negra. La mano negra. La mano negra, bueno, pues para quien no tenga idea de esto, pues eso ha pasado a la historia así un poco gruesa, ¿no?, como un movimiento anarquista, en fin, con veleidades criminales, y bueno, pues la verdad que firmaba con una mano negra, atentados y cosas de estas, y tal. En fin, bueno, la verdad que eso ha quedado meridianamente claro para muchos historiadores, que fue todo un montaje que se hizo desde el poder, desde el Ministerio de la Gobernación, con la complicidad de la Guardia Civil, en fin, y todo esto, para descabezar y perseguir al movimiento muy fuerte, el movimiento anarquista andaluz. Esa es la historia un poco de la mano negra. A este movimiento de la mano negra pues se le atribuían pues todo tipo de desmanes, ¿no? Y bueno, pues eso, otra de las también de las cosas que dejó por ahí Jesús pendiente, era de esa tradición liberal, se diría había conservado buenas formas, aunque había pasado etapas en su vida bastante complicadas económicamente, pero
tenía esa cuna, por así decirlo, el manejo de los idiomas, las buenas formas en la mesa, en fin, todo ese tipo de cosas, que él había llegado incluso a teorizar con un concepto que era el de la gastrosofía, es decir, la elevación de la gastronomía hacia concepciones un poco más intrincadas, ¿no? Intrincadas o que tenían que ver ya con la filosofía. Él no dejó de investigar nunca las oligarquías españolas y sobre las oligarquías, los títulos nobiliarios, él yo creo que hubiera sido feliz con la derogación de todos estos títulos que, en fin, de nuevo cuño, algunos de fecha 18 de julio de 1936, en particular algún que otro gaditano, en fin, pero ese no ha sido derogado, por cierto, uno que tenía Jesús muy en mente, pero lo cierto es que trabajaba de una manera muy artesanal y la verdad que sorprendía la capacidad de trabajo. Era una persona aparentemente un poco displicente, si me quieren decir, pues incluso con tendencia a cierta vagancia, pero lo cierto es que era, cuando se ponía a trabajar era muy disciplinado, muy madrugador y sistematizaba todo en fichas. Y mediante esa manera de trabajar, pues dio a la luz pues un volumen bastante importante que sigue siendo hoy día un libro de referencia para conocer el origen de muchas de las fortunas que todavía, bueno, que sí que importantes, que son las 300 grandes fortunas de España. Entonces este libro se encuentra, ¿no?, lo hizo Grijalbo, Los Muy Ricos, o sea, es del año 1998 y esa fue una de las últimas investigaciones así muy, digamos, como más costosas desde el punto de vista de la investigación, por todo el tiempo que le llevó y toda esa sistematización que hacía en fichas. Y él soñaba también con aunque era muy negado, él no llegó a tener nunca ordenador, ni siquiera máquina de escribir, escribía a mano con un roti, una letra perfecta, y así mandaba los artículos, incluso los libros. Pero él soñaba con un programa informático que fuera capaz de cruzar todos esos datos, de todos esos entronques familiares, de cómo los Urquijo emparentan con estos otros, a su vez estos emparentan con los del Banesto, los de Unosa, etcétera, etcétera, en fin, con esas. O también su capacidad de investigación llegaba a esas fortunas anónimas, esos que apenas tienen un piso aquí en el barrio de Salamanca, que nadie sabe dónde están, pero que son muy poderosos y que ejercen ese poder, pero que apenas se mueven por ahí en sociedad, de manera que la discreción es parte de su saber hacer, un poco entre comillas. Otro de las últimas investigaciones, pues él siempre, aparte de toda esta investigación que era permanente sobre las grandes fortunas, sobre las oligarquías, estaba el tema del Opus Dei, ese era casi obsesivo. Y yo creo que su última aportación, una de sus últimas aportaciones, fue también en forma de libro, el santo fundador del Opus Dei, Escrivá de Balaguer, una biografía de Escrivá de Balaguer para lo que contó con la verdad que con unas fuentes que hasta entonces no se conocían de la biografía de Monseñor Escrivá de Balaguer. Y él llamaba a ese proceso de santidad tan rápido, lo llamaba la turbosantidad. La subida al cielo era tremenda. Bueno, pues ya para ir acabando, también Jesús, por supuesto, y por eso tenemos en la mesa este libro, fue una de sus constantes también la investigación de la monarquía española, de los Borbones, y en particular cómo se hizo esa restauración
a partir de una sola legitimidad, por así decirlo, la ley de sucesión de 1947. Es decir, jurídicamente no hay otra, en fin, los Borbones actuales en esa restauración, que en realidad no es tal desde el punto de vista jurídico, es un debate. Yo soy de los que mantengo que no hay tal restauración. Desde el punto de vista político sí, puede ser una restauración, pero desde el punto de vista de la legitimidad dinástica es una instauración. El propio don Juan de Borbón, y esto está contado también, cuando en 1977 se hace un acto en el Palacio de la Zarzuela y hace una ceremonia de transmisión de derechos, por así decirlo, el propio don Juan de Borbón dice: instaurada la monarquía en la persona de mi hijo, el término instaurada, de manera que es un reconocimiento de que es una nueva monarquía, de manera que ese es el objeto de este libro, hablarnos de esta monarquía y de los soportes, no solamente esa legitimidad franquista, sino los grandes soportes en los que se ha ido consolidando, fundamentalmente lo que llamaba Jesús el fascismo clerical. Y estas organizaciones, no solamente el Opus Dei, sino la Asociación Nacional Católica de Propagandistas, también hay que echarla de comer aparte. En fin, todo ese catolicismo, esas organizaciones, en definitiva, apostaron desde muy pronto por Juan Carlos de Borbón y no por don Juan de Borbón. Y las relaciones, las llamadas relaciones peligrosas, en esto Jesús, en este libro, que está escrito mucho antes, pero que en realidad hay cosas que se han revelado o han aparecido ahora, a partir de la generación de Juan Carlos de Borbón. Pues hay cosas que ya estaban investigadas por Jesús Infante, como las relaciones con Marruecos o la Casa Real marroquí o con el Shah de Persia, en definitiva. Y bueno, pues también el 23F tiene su lugar aquí. En definitiva, termino con esto. Margarita nos hablará de la gestación, de lo que ha sido la preparación del libro, y termino pues evocando pues a este personaje, Jesús Infante, amigo entrañable para mí, del que hoy presentamos su libro Remonarquía, de manera que honor y recuerdo para nuestro amigo, con el que volvemos a entonar un Viva la República. Bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Y yo vengo hablando en nombre de la Casa de la Memoria. Ahí la tienen en la foto, la Casa de la Memoria de la Sauceda, que se encuentra en Jimena de la Frontera. Ahí convergen dos asociaciones, el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y la Asociación Casa de la Memoria. Y hoy estamos aquí Elena Trujillo, Fernando Sigler, Antonio Morales y yo misma. Y bueno, pues queremos agradecer fundamentalmente al Club de Amigos de la UNESCO, que nos hayan dado la oportunidad de estar aquí esta tarde y poder compartir con todas ustedes y todos ustedes esta obra de Jesús Infante. En el capítulo de agradecimientos, desde luego, tenemos que empezar también por la Diputación de Cádiz, puesto que el libro se ha publicado gracias a la Diputación. Y bueno, pues de alguna manera la Diputación de esta forma también se garantiza seguir dando voz a uno de sus hijos más ilustres, uno de los hijos más ilustres de la provincia, como fue Jesús Infante Corrales. También tenemos que seguir en el capítulo de agradecimientos, agradecer a su familia, a su hermana Pilar y a sus amigos. Isabel nos habla también de José Ignacio Domínguez, pero otros amigos y otras amigas. Y evidentemente hemos contado con dos de esos grandes amigos, Isabelo, para que escriba el prólogo, y Andrés Vázquez de Sola, para que haga la caricatura de Jesús. Caricatura en la nariz, podéis, bueno, después lo ponemos en caso, podéis ver al emérito, el rey Juan Carlos I.
Así que como ven, es un trabajo con el que contamos con muchas personas, porque lo que ocurrió es que en los fondos de Jesús Infante, que los tenemos depositados en la casa, pues aparecieron unas cajas con manuscritos que iban sobre la remonarquía. Estaban un tanto desorganizados, había repetidos, había varias versiones, incluso distintos guiones. Entonces, en un principio lo que hicimos fue ordenar todo ese material y tener, digamos, que un material ya base para trabajar. Y a partir de ahí pues empezamos a lo que sería ya dejar el texto definitivo y bueno, adoptar algunas decisiones que también las tomamos en grupo, como por ejemplo poner algunas notas al pie, porque el libro está terminado de escribir en 2015, entonces de 2015 hasta ahora pues ha habido algunos cambios que convenían matizarlos quizá, o también adoptamos la decisión de incluir toda la bibliografía que Jesús va mencionando en su texto, y que es una bibliografía muy completa, algo que no hemos podido hacer con la documentación que manejó. Como ha dicho Isabelo, Jesús era una persona que no manifestaba una opinión así de forma libre, sin que estuviera fundamentada, sin que estuviera contrastada por fuentes históricas, ¿no? Esto nos lleva a decir que realmente es un libro de historia, es un libro documentado y un libro basado en fuentes. Bien, todas estas decisiones, como digo, que íbamos adoptando, como poner una coronita, que la dibujaba él, que la hemos añadido al final de cada capítulo, incluir un fragmento de su maravillosa letra, ¿no?, como también nos ha dicho Isabelo al final. Bueno, pues todas estas decisiones, como digo, sí que tuvieron siempre como objetivo el no intervenir para nada en lo que era el texto de Jesús, es decir, respetar completamente todo su texto y todos los contenidos que él nos iba desgranando. Bien, y entrando ya en materia, una vez que pues resolvimos toda una serie de cuestiones organizativas, bueno, por supuesto, muchísimas lecturas, integraciones, correcciones, etcétera. Bueno, pues lo que sí que ya podemos decir es, entrando en materia, el contenido del libro, aunque sea la remonarquía, pero en realidad hace un repaso a los últimos acontecimientos quizá más importantes que han ocurrido con la vuelta de la monarquía en el siglo XX, ¿no? Esta decisión de la vuelta de la monarquía, como bien nos ha dicho Isabelo, quedó consagrada en la legislación franquista con la aprobación en 1947 de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado. Esto significó que España volviera a denominarse nuevamente un reino, por tercera vez en nuestra historia más reciente. Bueno, os recuerdo cómo se rescata a Fernando VII y cómo se rescata a Alfonso XII y ahora pues a Juan Carlos de Borbón, ¿no? El título, por tanto, hace referencia a esto, a la vuelta de esa una y otra vez de la monarquía. En este diseño de legalidad que Isabelo también ha cuestionado de la ley de sucesión en la jefatura del Estado, también es muy peculiar porque aunque Franco vuelve a rescatar la monarquía como sistema de gobierno, sin embargo él se queda como jefe del Estado de por vida. Es decir, que en realidad, bueno, pues ahí estaríamos quizá ante una figura un tanto controvertida, como casi como de un regente, ¿no? Y en esta propia ley de sucesión pues queda palpablemente fijado también quién sucedería a Franco una vez que él no estuviera, y se expresa en estos términos. El título de rey
para el título de rey debería ser una persona de estirpe regia, por supuesto varón, español, haber cumplido la edad de 30 años, profesar la religión católica, poseer las cualidades necesarias para el desempeño de su alta misión, y esto fue muy importante, jurar las leyes fundamentales, así como la lealtad a los principios del movimiento nacional. Esto, por tanto, pues nos lleva a que la monarquía reinstaurada o instaurada o como sea, pues está completamente, o sea, nace de los principios del movimiento nacional y de las leyes fundamentales del franquismo. De todas las maniobras previas, sobre todo las que se llevan a cabo entre Franco y Juan de Borbón, queda constancia en el libro. Jesús Infante tiene acceso sobre todo a la correspondencia que entre ellos mantienen y también a los encuentros que tuvieron, ¿no? Y el libro da una cumplida cuenta de todas estas negociaciones, ¿no? Y como ya saben, de esas negociaciones lo que sale básicamente es que Franco decide saltarse la generación de Juan y optar por su hijo, por Juan Carlos, traerlo a España y educarlo él según sus criterios, ¿no? Todas estas decisiones obviamente también pasaron por las opiniones y por las presiones que Franco también recibía por parte de algunos sectores, bueno, pues sectores monárquicos y también tecnócratas, dirigidos fundamentalmente para colocar a su candidato como heredero. Todos estos episodios también a la historia han pasado con el nombre de la Operación Salmón, y también la Operación Salmón la recoge Jesús y también nos la detalla en el libro. En todo este proceso, hasta restaurar la monarquía, Jesús destaca en el libro un momento particular que fue el día en el que Juan Carlos de Borbón fue proclamado sucesor. Eso ocurrió el 23 de julio de 1969, por lo que Jesús denominaba el gallinero de las Cortes. Él tenía mucha guasa para denominar a todas las cosas, ¿no? Se inventaba nombres extraordinarios. Y Jesús lo describe, este momento de proclamación de heredero, lo describe de la siguiente manera. Dice: de rodillas, como los cruzados del medievo, y con la mano derecha sobre los santos evangelios de la Iglesia Católica, juró como príncipe de España. Después el libro, Jesús recoge el discurso entero que va a pronunciar Juan Carlos en aquella calurosa tarde de verano, que Jesús utiliza también un símil para contraponer esta imagen como bastante arcaica de España con la llegada de los astronautas a la Luna, que prácticamente coinciden en día. Todo este episodio es muy divertido, está sembrado de ese fino humor que tenía Jesús, de esa extraordinaria ironía, esas cualidades que, como sabemos, pues de las que nuestro autor era realmente un maestro. Por eso él recoge en otro párrafo con meridiana claridad esto que estamos diciendo, de que nunca se podrán borrar los orígenes franquistas de la monarquía restaurada española, por ser una dictadura militar en la que se hablaba o actuaba con descarada ostentación de sus atropellos, sin pudor ni respeto de los derechos humanos desde sus orígenes truculentos. Y aunque ese es el episodio, digamos, estrella del libro, hay otro episodio que ocupa buena parte también, que es el que se centra en todo lo relacionado con el 23F. Aporta unas pruebas increíbles, como por ejemplo tiene acceso a llamadas telefónicas de Zarzuela. Aquí se pueden ver, por ejemplo, las llamadas que se hicieron el día antes y ese mismo día, y aparece uno de los colaboradores más cercanos de Juan Carlos, como fue el general Armada, que como saben fue el principal inculpado, y todos estos documentos y todos estos datos
que Jesús encuentra, pues los analiza desde luego desde un punto de vista bastante crítico y desde luego no dejan, no exoneran a Juan Carlos I, ¿no? Recoge Jesús una numerosa relación de comentarios de personas de bastante prestigio en España en aquellos momentos, del mundo literario, del mundo periodístico, de la cultura en general, analizando también algo que ocurrió con el 23F, que va vinculado al 23F, que es esa imagen del elefante blanco, ¿no? Esa imagen que no servía para nada, pero que era necesario utilizar, ¿no? Y también tenemos que decir que todos estos datos que Jesús aporta para este acontecimiento en concreto de la historia reciente de nuestro país están completamente al día, porque si lo recuerdan, el año pasado se aprobó la Ley de Secretos del Estado y todos estos acontecimientos siguen estando bajo, todavía no se han liberado, es decir, todavía no se pueden consultar. Quiere esto decir que los datos que Jesús aquí aporta están absolutamente vigentes, a pesar de que el libro se escribiera hace ya algunos años. También lo que hizo fue recoger testimonios, como digo, de todas estas personas sobre qué significó el 23F, y ahí podéis encontrar una serie de opiniones de personajes muy importantes de aquellos momentos, bueno, analizando y valorando los acontecimientos de ese día, ¿no? También se ocupa, como ha dicho Isabelo, de un tema absolutamente controvertido en el que también Juan Carlos Borbón jugó un papel no exento de bueno, pues no sé, de sospechas, como fue el asunto del Sáhara. También lo tenemos ahí, un tema que evidentemente todavía hoy en día sabemos que tiene flecos y que por ahí lo tenemos todavía sin terminar de resolver. Y finalmente se ocupa de un periodo que, como ya digo, él le pone nombres a casi todo ese periodo, que él lo llama la transición de nunca acabar, y porque obviamente él sabía de primera mano, y así lo expone con claridad en el libro, que el franquismo no acabó con la muerte del dictador y que instituciones como la Judicatura, el Ejército, los cuerpos de seguridad del Estado, obviamente sin olvidarnos de esas grandes fortunas de las que Jesús hizo ese estudio y tenía esos ficheros increíbles, y lo que podemos conocer que eran los hombres del régimen, no abrazaron las libertades, no respetaron los derechos humanos, no adoptaron la democracia el 21 de noviembre de 1975. Es más, ni siquiera una generación después, es más, ni siquiera hoy, 15 de noviembre de 2023. En fin, estamos ante un libro que no dudamos en calificarlo de valiente, también, desde luego, como todos los escritos de Jesús, de riguroso, un libro de denuncia, que, como decía, es un ensayo histórico porque se apoya en documentos y en fuentes históricas, porque esa era la manera de trabajar de Jesús, era la forma de documentarse y de no lanzar opiniones sin que no estuvieran confirmadas mediante documentos. Pero no solamente es eso, no solamente es un texto riguroso y un texto documentado, sino que también es un texto con el que disfrutamos de su literatura, una literatura fluida, llena de agudeza, de sarcasmo, que permite que su lectura sea muy fácil y sea además entretenida y que se lea prácticamente casi del tirón, ¿no? Y que acontecimientos tan trascendentales y algunos tan realmente lastimosos como los que nos han ocurrido en los últimos años, pues sean vistos desde ese punto de vista crítico y, como digo, no exento de una cierta sorna. Por tanto, leyendo el libro aprendemos, pero también disfrutamos de sus contenidos, ¿no? Y desde la Casa de la Memoria de la Sauceda,
trabajamos para que la figura de Jesús Infante nos siga aportando luz y esclareciendo sombras, y por eso tenemos en proyecto seguir desentrañando algunos otros proyectos editoriales que él tenía, encontrados en cajas, algunas cajas en Zahara de los Atunes, otras en los barrios, con lo que todo esto requiere de un trabajo importante. Pero bueno, por eso en el libro ponemos el número 1, porque pretendemos realmente hacer una colección de Jesús Infante con nuevos textos, o incluso con la edición de algunos otros. Antes de ayer, por ejemplo, nos comentaban en Barcelona la dificultad que habían tenido para acceder a algunos de sus libros, y bueno, desde luego el de la Santa Mafia no sería verdaderamente algo increíble que lo pudiéramos leer en la actualidad, porque bueno, nos sorprendería sobre todo ese listado que va al final del libro de la Santa Mafia, donde todos los que compraban el libro de Strangis aquí en la España de 1970 iban rápidamente a ver si estaba su nombre ahí, y si lo encontraban, de forma inmediata dirigían una carta de queja y de protesta a José Martínez, el director de Radio Ibérico. Se iban a París a conocer a Jesús. O a Jesús Infante, pidiendo que se les quitara. Esas cartas, buena parte de esas cartas, también las tenemos nosotros en la Casa de la Memoria. Así que bueno, nosotros estamos encantados de estar aquí y de poder presentarles el libro de nuestro querido Jesús Infante, así que muchísimas gracias. Nada, estas son unas imágenes un poco para recordar. Muy bien, muchas gracias. Si quieren hacer algún tipo de comentario o de pregunta o algo, Isabelo les responde. Sí, yo quiero preguntar. Bueno, a ver, el tema del Opus daría para hablar de largo entendido, ¿no? Pero ciñéndonos al rebordonar este que ha mencionado Isabelo, es decir, esa constante que se produce en los borbones de salir huyendo, lo cual genera esas restauraciones, o como lo queramos llamar, ¿no? Empezando por Fernando VII, que se fue a la corte de París, y bueno, y Isabel II, que salió por patas, y el otro, y de más allá. Pero cuando se está preparando este libro, se está gestando, o se ha gestado ya, porque es en 2014, la abdicación de Juan Carlos I, también llamado Juanito en la Casa Real, para diferenciarlo de su padre, ¿no? Entonces, mi pregunta va un poco por ahí. Si el libro, aunque sea de pasada, lo ha reseñado, porque ahí hay un paréntesis que se me ocurre, vamos, por echar cosas al vuelo, ¿no? ¿No ha habido una nueva restauración borbónica en 2014? Me pregunto yo. Bueno, ahí va eso. Sí, vamos a ver, bueno, Jesús esto lo tenía escrito desde, yo creo que principios de siglo, para entender. Principios de siglo, cuando 2005, 2006 o por ahí, luego iba añadiendo, quitando, poniendo, tal y cual, en fin. Y de lo que dices de esta última huida, no, hay una cosa hay una similitud, y lo tengo por ahí contado, en plan de humor también. O sea, es una pena no tener revistas de humor, ¿no? Porque, Paco, no podemos. La afición a la caza, la cuestión cinegética siempre pierde a los borbones. Es una cuestión. Entonces, yendo a lo inmediato, todos recordaréis pues el accidente este de el del abuelo, el de Juan Carlos de Borbón, con su hermano, que estaba de cacería, cuando se que se acumulan los acontecimientos Borbón armas, sí. O sea, eso es a causa de la causa que lleva desencadena la operación restauración. Entonces,
Es curioso porque hay otro elemento relacionado con la caza que propicia nada menos que el movimiento hacia el 14 de abril de 1931, otro accidente cinegético. Es decir, entonces, como ahora, a principios de 1931, una vez ya que hemos pasado ya de la dictadura, la dicta blanda, y de Berenguer, y luego pues llega el almirante Aznar, que es aquel que se encuentra de sopetón con la República. Bueno, pues ¿en qué consiste esa operación de salvemos la monarquía, ¿no? Entonces, toda la aristocracia, todos los poderosos se afanan en convencer a Alfonso XIII de que, de que tiene que acicar y que es la única manera de salvar la monarquía. Bueno, pues había un príncipe de Asturias, mayor de edad, cumplía todos los requisitos, tenía un problema que era hemofílico, como sabéis, esta cuestión. Lo que pasa es que eso no le hacía apartarse de, son un poco tontusos y tal, de la caza, ¿no? Entonces era obsesivo con estar de cacería todos los días. Y entonces incluso habían descubierto la caza con una avioneta. Entonces cazaban con esas avionetas que había entonces, que eran un poco inestables, pero bueno, entonces se marchaba, tenía afición a que, bueno, pues llamaban a un piloto por ahí del ejército, de Cuatro Vientos o lo que fuera, venga, que nos vamos de caza y tal. Y se fueron de caza a cazar agutardas, pero por la zona del Pardo mismamente, por el monte del Pardo, y pues una tarde, pues de estas así un poco ya de invierno, con un poco de viento, y volaban bastante bajo aquellas avionetas, y entonces mientras estaba ahí tirando a las agutardas, pues hubo un vendaval de viento, aquellas avionetas eran muy inestables, y aquello ocasionó pues que con la culata le diera un golpazo a esa velocidad, la velocidad que fuera el avión, pues imaginaos, se le puso la cara como un monstruo, se puso con la hemofilia gravísimo, y eso abortó la operación sucesiva. De manera que la caza siempre es para los Borbones peligrosa. Disculpa, sí. ¿el libro trata del tema de la muerte de Alfonsito o no? Sí, lo trata. ¿Lo toca? Sí, lo toca. Lo toca, sí. De todas formas, claro, él tiene el libro prácticamente terminado, como dice Isabelo, a principios de siglo. Y aquí no están los elefantes de Botsuana, no está Corina, o sea, ya Jesús estaba también, Jesús murió relativamente joven y ya tenía algún padecimiento, porque si no yo estoy segura de que le hubiera dado un juego maravilloso los últimos acontecimientos de Juan Carlos I. Sí. Él todo esto lo escribe un poco antes. Bueno, yo aprovechando también quería preguntarte una cosa a Isabelo, y es que efectivamente Jesús Infante tenía esta obsesión del Opus Dei, aunque el segundo libro que él sacó al final pues no tuvo éxito. O sea, es verdad que el primero fue un bestseller en la clandestinidad, eso no cabe duda, fue impresionante, pero este segundo último no tuvo apenas, bueno, creo que no tuvo mucha repercusión, ¿no? Pero esa obsesión, ¿no? Entonces yo supongo que eso en el libro, al hablar del tema de Don Juan, etc., porque claro, Don Juan estaba también rodeado por gente de los Opus Dei. O sea, ya había gente en la Casa Real, etc., y después cuando se funda la Junta Democrática, ahí aparece Carlos Serer, que era del Opus Dei, que este hombre seguro que lo conoció. Sí. Entonces, te quiero decir... lo conoció, lo trató, sí. ¿Cómo es que giraron? O sea, porque al final ahí giraron. O sea, el Opus Dei apostaba, parecía por Don Juan, y después... ¿Eso lo toca o...? Sí. Está tocado el tema este de cómo finalmente, pues luego está el personaje de López Rodó, que tiene su importancia también, pero vamos, es un proceso en el que ese cambio tiene mucho de tutela del Opus Dei. Mucho de apuesta, o sea, con Don Juan se quedan
pues yo creo que se quedan pues, los incondicionales, que si el duque de Alburquerque, en fin, todo ese tipo de gente que ya sonaba, vamos, el conde de los Gaitanes, en fin, toda esa gente, en fin, que luego se hicieron juancarlistas, algunos, ¿no? Como el Alfonso Uxía y compañía. También por una cuestión cronológica, porque Franco no estaba dispuesto a dejar la jefatura del Estado mientras él viviera, entonces claro, no le quedaba más remedio que coger a Juan Carlos, obviamente. Una pregunta que me llegan por mensajes de WhatsApp y igual es un bulo. El tema de que tardó 6 o 7 horas en aparecer en los medios el rey Juan Carlos para, digamos, solicitar que se volvieran atrás los militares en el intento del 81 del 23F, justifican como que se estuvo pensando con qué bando ir, pero yo creo que es que estaba negociando con más de un club del mundo. No lo sé, yo era muy joven, no sé nada. Yo no sé nada. Ese es un tema que nos llevaría... Es el que precisamente he mencionado, que la ley de secretos del Estado no nos va a permitir en unos años poder desentrañar. Entonces, claro, ¿por qué? Pues porque todavía es muy reciente, porque todavía, bueno, pues Juan Carlos todavía está vivito y coleando, entonces pues, claro, ahí... Podemos tener una serie de hechos que son incontrovertibles. Claro. Pero hay testimonios de personajes de la época que apuntan en la implicación. Están los testimonios, el testimonio de la Casa Real, sin ir más lejos. El testimonio no desmentido del propio jefe de la Casa Real, claro, de Gavino, Sabino Fernández Campo. Sabino Fernández Campo, es que hay veces que... Sabino Fernández Campo, sí. Pues ese es un tema muy... Y Armadas, Jesús sabía que esa tarde había llamado varias veces y esa mañana había llamado, no lo recuerdo bien, pero creo que hasta 6 veces había llamado a Juan Carlos. Es decir que o Armada estaba preparando el golpe o estaba preparándolo con Juan Carlos, no sé. Una persona que ha sido el preceptor, nada menos, el preceptor Armada. Armada, perdón. Armada ha sido el preceptor, que entraba sin llamar, entraba en Zarzuela sin llamar, una confianza de muchos años, monárquico hasta, vamos, o sea, pues es poco creíble de que hiciera algo al margen de la Casa Real. Y Jesús Infante personalmente, sobre esto de la monarquía, puesto que ya murió en 18 o 19, ¿él pensaba que iba a ser esto, que iba a durar mucho esto o no? ¿Su opinión cuál era? Su opinión era, él hacía unos cálculos y él pensaba que en 2015, fíjate tú, eso lo tiene escrito muchísimas veces, él sobrevivió a 2015, pero él tenía unos cálculos, decía que para 2015 tocaba la Tercera República y lo soltaba así de forma gratuita y claro, obviamente después ya en los últimos escritos no hemos comprobado si, pero sí él estaba seguro, vamos. De hecho él defendía la República Federal Ibérica, o sea, fíjate. Sí. Hablo de el primigenio lema de Blas Infante era Andalucía por sí, por Iberia y por la humanidad. En uno de los manuscritos que tenemos ahora que estamos trabajando, que bueno, pues hay un capítulo que precisamente habla de eso, de cómo Manuel culpabiliza al PSOE, sobre todo al PSOE andaluz, de cambiar la letra del himno, porque cuando cantamos el himno andaluz decimos Andalucía por sí, por España y la humanidad. Entonces, claro, él que era pariente de Blas Infante, pues está claro que él defendía por Iberia, o sea, que así había sido lo que había escrito Blas Infante. No hay nada más que comentar, pues Muchas gracias. quien quiera el libro, Quien quiera el libro, aquí está, y luego nos vamos a tomar una caña.